Y vamos a terminar con el estado de hipoperfusión sistémica. Cuando hay hipoperfusión tisular, a eso se conoce con el nombre de shock. Shock es el estado de hipoperfusión tisular. Entonces, ¿por qué le llega menos flujo a los tejidos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el paciente se ha chocado? Puede tratarse del volumen, shock hipovolémico. Puede tratarse de una falla de la bomba, shock cardiogénico. Puede tratarse de los vasos, shock distributivo. O una variante del shock cardiogénico llamado shock obstructivo. Entonces, si el paciente tiene menos volumen, shock hipovolémico. Si el paciente tiene falla cardíaca, puedo tener dos tipos de shock, cardiogénico obstructivo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el cardiogénico se pierde la función sistólica del corazón. En cambio, en el obstructivo se compromete la función diastólica del corazón. Y en el shock distributivo hay una vasodilatación generalizada. Vasodilatación generalizada. Este es el shock más frecuente. El tipo de shock más frecuente es el distributivo, por una vasodilatación generalizada. Entonces, mediante los parámetros hemodinámicos, yo puedo diferenciar los tipos de shock. Si me hablan un shock con gasto cardíaco alto, por eso le llaman piel caliente, porque el shock es con alto gasto. El pulmón está normal, no está congestionado, no hay congestión sistémica, pero este es el dato cardinal. La resistencia vascular está disminuida. Entonces, si me dicen shock con gasto alto, resistencia baja, ese es el shock distributivo. Gasto alto, resistencia baja. Por el contrario, si me dicen un paciente con shock de bajo gasto, ahí están los otros tres. Bajo gasto, por eso me van a decir piel fría, gasto bajo. O piel o pulso filiforme, gasto bajo. Piel fría o pulso filiforme. Entonces hay que diferenciar estos tres. ¿Cuál es la diferencia del hipovolémico con el cardiogénico? El pulmón. ¿Cómo está el pulmón en el shock hipovolémico? Es un pulmón seco, porque la presión capilar pulmonar está baja, no hay congestión pulmonar. En cambio, en el cardiogénico, la presión capilar pulmonar que se mide con el catéter de Sohns-Ganz está elevado. Es una congestión pulmonar. Entonces acá tenemos el pulmón húmedo en el shock cardiogénico. Hay crépitos pulmonares. Si me dicen crépitos, congestión pulmonar y el paciente está chocado, ese es un shock cardiogénico. Entonces de esa manera diferenciamos el cardiogénico. Y el cardiogénico del obstructivo se caracteriza porque está comprometida la diástole y va a generar tanto congestión pulmonar como congestión sistémica. El paciente con shock obstructivo va a tener congestión sistémica, además del pulmón. Va a tener ingurgitación yugular, edema, ascitis. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta compensatoria en el shock hipovolémico y cardiogénico? Que la resistencia aumente por un estado de vasoconstricción. Esa es una compensación. En el shock hipovolémico y cardiogénico hay vasoconstricción y eso eleva la presión arterial. Y es un mecanismo compensatorio. Entonces ahí hemos visto las diferencias fisiopatológicas. Ahora vamos a ver las etiologías. ¿Cuál es la etiología más frecuente del shock hipovolémico? Miren, hemorragia por trauma, ¿no? Un paciente con trauma abdominal, politraumatizado, va a ser un shock hipovolémico.
¿Qué más? Las hemorragias gastrointestinales, úlcera péptica, angiodisplasia, etc. ¿Qué más? Las pérdidas gastrointestinales, náusea, vómitos, diarrea, etc. Y las pérdidas por tercer espacio también dan shock hipovolémico. ¿Quién produce pérdida de líquido por tercer espacio? La obstrucción intestinal, la pancreatitis aguda o el paciente gran quemado. Los pacientes con obstrucción intestinal, pancreatitis o grandes quemados pierden líquido por tercer espacio. Para que un paciente haga shock hipovolémico, doctores, tiene que perder 30% de su volemia. Cuando pierde 30% de su volemia, va a ser shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Luego tenemos el shock cardiogénico. ¿Cuál es la causa más frecuente de shock cardiogénico? El infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio. Para que un infarto produzca shock cardiogénico, ¿cuánto se tiene que necrosar del ventrículo izquierdo? 40%. Una necrosis del 40% a más del ventrículo izquierdo va a producir shock cardiogénico. Y el shock obstructivo son todas las causas que comprometen la diástole. Por lo tanto, ahí está el neumotórax a tensión, está el tromboembolismo pulmonar, está la pericarditis constrictiva o el taponamiento cardíaco. Esas son las causas de shock obstructivo: neumotórax a tensión, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco o tromboembolismo pulmonar. Van a dar shock obstructivo. Y el más frecuente es el shock distributivo, es el más frecuente, el shock distributivo, donde a la cabeza está sepsis como representante del shock distributivo, en el cual va a haber vasodilatación generalizada, sepsis. Luego también tenemos el trauma, ¿no es cierto?, el llamado shock neurogénico, por un trauma encefalocraniano, un trauma vertebromedular. Ojo, el shock neurogénico está dentro del distributivo. ¿Qué más? La insuficiencia suprarrenal, Addison. Addison produce shock distributivo. Y también están los estados de alergia. El estado de alergia más severa se llama anafilaxia. La anafilaxia da shock distributivo. La anafilaxia. Y pueden combinarse. Puede haber al inicio shock hipovolémico y luego distributivo, luego séptico, ¿no? Como el gran quemado. El gran quemado en los primeros días se muere de un shock hipovolémico, pero pasados los días se muere de un shock séptico. Entonces se pueden combinar los tipos de shock. Esta es la clasificación del ATLS para el shock hemorrágico hipovolémico. ¿Ya? Tiene 4 clases, ¿no? En la clase 1, el paciente ha perdido menos del 15% de la volemia, por eso su frecuencia y su presión están normales. Frecuencia y presión normal, clase 1. En la clase 2 ya vamos a tener taquicardia. Entonces, el paciente ha perdido 15-30% de su volemia y ya está taquicárdico. Y en la clase 3 es cuando pierde más del 30% de la volemia. Por eso se choca. En la clase 3 vamos a tener hipotensión con taquicardia. Hipotensión con taquicardia. Si está normal, clase 1. Si ya está taquicárdico, clase 2. Si está taquicárdico hipotenso, clase 3. Y la clase 4 pierde más del 40% de su volemia, está hipotenso, taquicárdico y está letárgico o en coma.
estuporoso, letárgico, en coma, clase 4. En cambio, en la clase 3 el paciente está confundido, el paciente está desorientado. Y en la clase 1-2 está ansioso. Clase 1-2, ansioso. Clase 3, desorientado. Clase 4, en coma. La diferencia entre 3 y 4 es el estado del sensorio, alteración del sensorio. Muy bien. Y recuérdense que ya no hay término de sepsis severa, sino simplemente sepsis y shock séptico. Entonces, ¿cuál es la característica de la sepsis? Es un foco infeccioso que produce falla de órganos. Foco infeccioso que produce falla de órganos. Entonces, ¿qué órganos pueden fallar? Ahí lo están viendo. Puede caer el PAFI, produciendo falla pulmonar. Puede caer el Glasgow, produciendo falla neurológica. Puede haber falla hepática, con aumento de transaminasas, aumento de bilirrubina. Puede haber caída de plaquetas. Falla hematológica, recuerden, la plaquetopenia es un dato de sepsis, sobre todo en los niños. O falla renal, aumento de creatinina, oliguria. O hipotensión, paciente con hipotensión. Una característica de la sepsis es que responde a la fluidoterapia. Le damos fluidos y responde. 10 a 20 mililitros por kilo de peso. 10 a 20 mililitros por kilo de peso. Es la fluidoterapia para shock hipovolémico, para shock séptico, para sepsis. Entonces la sepsis responde a fluidos. Cuando no responde a fluidos, se llama shock séptico. Cuando no responde a fluidos, se llama shock séptico. O para mantener la presión, utilizamos vasopresores. Como no responde a fluidos, ¿qué tenemos que utilizar? Vasopresores. ¿Cuál es el vasopresor más importante de elección en sepsis? La norepinefrina. La norepinefrina es el de elección. También podemos utilizar vasopresina. Vasopresina. O el aumento del lactato, ¿no? Eso nos define el shock séptico. Miren la tasa de mortalidad del shock séptico, más del 40%. Por eso cuando me digan, paciente que tiene sepsis y para mantener su presión está utilizando vasopresores, ese es un shock séptico y tiene mal pronóstico. El shock séptico no responde a fluidos, o para mantener la presión utilizamos vasopresores. El de elección en sepsis, norepinefrina. Y la anafilaxia, que al igual que la sepsis están dentro del shock distributivo, la anafilaxia es un estado de alergia severa. Estado de alergia severa. Por lo tanto, hay compromiso de piel y compromiso de mucosas y compromiso de sistemas. Entonces puede haber urticaria, ¿no? Flictenas, urticaria, etcétera, y el paciente empieza a hacer compromiso respiratorio, disnea, estridor, etcétera. O empieza a hacer compromiso hemodinámico, hipotensión. O datos de hipoperfusión, relajación de esfínteres, ¿no? El paciente está y se orina, porque la relajación de esfínteres es hipoperfusión, esos datos de hipoperfusión. Entonces son los criterios de anafilaxia, ¿no? Compromiso de piel más compromiso respiratorio, hemodinámico, datos de hipoperfusión. Tratamiento de elección de la anafilaxia: epinefrina, adrenalina. La vía más utilizada es la vía subcutánea, pero la mejor vía para administrar adrenalina es intramuscular, es la mejor vía. Pero como es difícil de aplicar, se prefiere la vía subcutánea por su mayor uso. Es fácil de utilizar la vía subcutánea. Entonces esas son las vías iniciales. Si no responde, vía endovenosa.
Entonces, ¿cuánto es la dosis de epinefrina? En adulto promedio es 0.4 miligramos. 0.4 miligramos en el adulto. Recuerden que la ampollita de adrenalina viene de 1 miligramo en 1 mililitro. Por eso para anafilaxia más o menos es media ampolla. Pues 0.4, 0.5. Media ampolla en el adulto. Y en el niño calculamos, la dosis es 0.01 miligramo por kilo de peso. 0.01 miligramos por kilo de peso en el niño, ¿ya? Cuando utilizamos la vía subcutánea intramuscular, la epinefrina tiene que estar 1 en 1000 su dilución. Cuando es por vía endovenosa es 1 en 10.000. Por ende, cuando doy vía endovenosa epinefrina, tengo que diluirlo. A la ampolla de 1 mililitro le agrego 9 mililitros de suero fisiológico. Y ahí utilizamos la adrenalina diluida, 1 en 10.000 para vía endovenosa. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos en un paciente que está chocado? Los objetivos es recuperar la presión arterial media, debe ser más de 60. La presión capilar pulmonar se debe mantener normal, menos de 18. El índice cardíaco, que es un dato de perfusión, debe ser más de 2.2. ¿Qué es el índice cardíaco? Se calcula como el gasto cardíaco sobre superficie corporal total. Gasto cardíaco sobre superficie corporal total. Ese es el índice cardíaco. Debe ser más de 2.2. Muy bien. Y también la diuresis es otro dato importante. La diuresis debe ser más de 0.5 mililitros por kilo de peso por hora. En el adulto, en el niño, más de 1 mililitro por kilo de peso por hora. La diuresis adecuada. Eso es un dato de buena respuesta cuando el paciente está chocado, ¿no? Porque cuando hacemos shock, al riñón le llega menos sangre. Y el riñón empieza a disminuir su tasa de filtración y hace oliguria. Entonces, cuando damos tratamiento en el shock, un signo de buena respuesta es que el paciente recupere su diuresis. En el niño, más de 1 mililitro por kilo de peso por hora, y en el adulto, más de 0.5. Y luego ya el manejo viene a ser etiológico. Como pueden ver, ya el manejo etiológico, según el tipo de shock, viene el manejo específico, ¿no? Al shock hipovolémico, rápidamente fluidoterapia. Podemos utilizar el de elección cristaloide, ¿no es cierto? Cloruro de sodio al 0.9%. O coloides, ¿no es cierto? Poligelina, hemacel, etc. Entonces puedo utilizar cristaloides, que es el de elección, o coloides. El bolo en un shock hipovolémico es a 10 a 20 mililitros por kilo de peso. O 2 litros a chorro. 2 litros a chorro en shock hipovolémico. O el bolo de 10 a 20 mililitros por kilo de peso. ¿Cuándo pasarle paquete globular? Cuando la hemoglobina es menos de 7 gramos por decilitro. Si la hemoglobina es menos de 7, le pasamos paquete globular. ¿Cuándo le transfundimos plaquetas? Cuando es menos de 50.000. Le transfundimos plaquetas cuando es menos de 50.000. Le transfundimos paquete globular cuando la hemoglobina es menos de 7. Y si tiene alterado el perfil de coagulación, el TP, el TPT, le pasamos plasma fresco congelado. Cuando está alterado el perfil de coagulación, pasarle plasma fresco congelado. Ese es el manejo del shock hipovolémico, ¿no? Pasarle fluidos. Luego viene el shock cardiogénico, cuya causa más frecuente es infarto de ventrículo izquierdo. Ojo, acá hay que restringir los fluidos, porque el paciente está congestionado. Acuérdate que el paciente con shock cardiogénico tiene edema agudo de pulmón. Por lo tanto, hay que restringir la fluidoterapia.
El tratamiento específico del shock cardiogénico son las aminas simpático-miméticas, dopamina, dobutamina. Dopamina, dobutamina. ¿Cuál es la diferencia entre dopamina y dobutamina? Es que la dobutamina principalmente estimula al beta 1 del corazón. En cambio, la dopamina estimula al beta 1 y estimula al alfa 1. Entonces, si el paciente está muy descompensado, te dicen paciente muy hipotenso, paciente con falla renal, el de elección es dopamina. Cuando el paciente está muy grave, dopamina. Pero si el paciente no está tan grave, puedo utilizar dobutamina. Estos se utilizan en shock cardiogénico. ¿Ya? Las aminas simpático-miméticas en shock cardiogénico. Y la última medida en un shock cardiogénico es el llamado balón de contrapulsión intraórtica. Cuando no responde a nada, el shock cardiogénico le colocamos balón de contrapulsión intraórtica. Y luego ya hacemos el manejo específico, ¿no? La revascularización, angioplastía, etc. ¿A qué infarto sí le debemos pasar bastante fluidos? Al infarto de ventrículo derecho. Si el infarto es de ventrículo izquierdo que está causando shock cardiogénico, hay que restringir fluidos. Pero si el infarto que está produciendo el shock cardiogénico es un infarto de ventrículo derecho, ahí sí le pasamos bastante fluidoterapia. ¿No? Muy bien. Y el shock obstructivo, el manejo es etiológico, ¿no? Si es un taponamiento cardíaco, pericardiocentesis. Si es un tromboembolismo pulmonar, anticoagulación con heparina. Si es un neumotoras a tensión, hay que colocarle drenaje, ¿no es cierto? Drenaje. Y en el shock séptico ya comentamos, ¿no? En la sepsis, fluidoterapia, oxígeno. Si no responde, aminas, norepinefrina es de elección o vasopresina. Y hacer buena cobertura antibiótica en la sepsis. Buena cobertura antibiótica. Y en el caso de la anafilaxia, el de elección es la epinefrina. Epinefrina. Si nos dicen un Addison que está produciendo shock distributivo, la terapia es corticoides. En insuficiencia suprarrenal hay que dar corticoides, ¿no? Hidrocortisona. Muy bien. Listo, doctores. Ahí hemos terminado, ¿no?